Hoy les tengo una entrevista muy interesante. He conversado con un catedrático, una persona que ocupó cargos muy importantes a nivel nacional, estuvo asesorando en Santa Cruz, en La Paz, y estuvo en Caraparí también asesorando a instituciones muy importantes y ahora está en Yacuiba. Él es catedrático de la universidad acá en Yacuiba. Se trata del licenciado Walter Chavarría. Con él hemos hablado sobre varios temas, especialmente sobre el contexto. En este momento, la condena a 10 años de cárcel a la expresidenta Yanine Áñez es la noticia y estamos todos hablando sobre ese tema. ¿Hubo golpe? ¿No hubo golpe? A claras luces. No ha existido golpe de Estado. Porque el presidente de la República, don Evo Morales, primero ha renunciado. Segundo, él ha anulado las elecciones. O sea, cuando a alguien le pillan con la mano en la masa, como se dice comúnmente, entonces y ya no hay ningún tipo de posibilidades de justificar con cualquier argumento, tiene que admitirlo. Así nomás es, ¿no? Entonces, lo que ha hecho el presidente es en ese momento anular la elección porque obviamente hubo fraude. Hubo fraude. Y hay el informe de la OEA y fraude se entiende por la alteración. O sea, hay gente que quizá por ignorancia, por desconocimiento, dice, en el informe de la OEA no dice fraude. Claro, lo que pasa, por eso hay que leer un poco cómo funcionan los estados y los organismos multilaterales, ¿no? Por cuestión de la soberanía, esta culpa la tiene Bodino, ¿no? Lamentablemente, pero bueno, ese es otro tema. Bodino es el autor de la soberanía absoluta de los estados. Entonces, ahora ya no, las soberanías son totalmente relativas de todos los estados. Ya no hay soberanía absoluta como se pensaba antes. Ahora el internacionalismo y esta globalización de las relaciones comerciales sobre todo, y las políticas por supuesto, ha hecho que a través de varios tratados internacionales, varias formas de pactos y de acuerdos que asumen estados, las soberanías sean absolutamente relativas. Absolutamente relativas. Ya no existen las soberanías absolutas. Bueno, entonces estos organismos multilaterales tienen un lenguaje diplomático. Ellos nunca van a hacer una afirmación, nunca, respetando esto de la soberanía jurídica, la soberanía política, la soberanía social. No van a hacer, siempre van a hacer recomendaciones y van a usar términos que sean, generales, no precisos. Entonces, lo que ellos demuestran con este informe, efectivamente no está la palabra fraude, porque no podrían hacerlo porque son diplomáticos, ¿no? Entonces, sin embargo, están la serie de irregularidades, que ese es el fraude. La serie de irregularidades que se ha presentado en la elección. Una de ellas es el servidor que manipuló los datos, que estaba fuera y que no estaba autorizado, que estaba fuera del sistema y que tenía acceso a los datos. Eso es fraude. A todas luces eso es fraude. Entonces, el presidente anuló la elección. El presidente destituyó a los magistrados, o en este caso a los vocales del Tribunal Electoral. Esa es otra prueba de que efectivamente hubo fraude. Ha destituido a los que han materializado el fraude. Entonces, ¿hubo fraude o no hubo fraude? Entonces, y la presidenta, después de 2 días de silencio, después que huye Evo Morales, cobardemente, traiciona a su base, traiciona a sus dirigentes, se va del país. Hablamos con Chavarría sobre esto de patria o muerte, se va, la presidenta asume la presidencia, doña Yanine Áñez, senadora en ese momento, porque había un vacío de poder. Está claro, porque ha renunciado la cadena de mando, toda la cadena ha renunciado. Renunció el vicepresidente, renunció la presidenta del Senado, renunció el presidente de la Cámara de Diputados. Listo. Le quedaba a ella asumir, pues, ¿no? No había otra opción. Esa es la verdad, esa es la realidad. Bueno, sobre eso hablamos con él y de otros temas también muy interesantes en esta charla que quiero que ustedes la vean. ¿Qué tal? ¿Cómo está, querido Walter?
Bien, estimado Esteban, todo bien. Estamos aquí en una tarde soleada. En la plaza. En una plaza muy bonita que Bonita, tiene ¿no? Yacuiba, muy atractiva. La Plaza de los Libertadores. La Libertadores, sí, Pero efectivamente. esta plaza tiene los Libertadores, digamos, pero digamos, o sea, está bien que se dé mucho realce a Juan Azurduy Padilla, a Simón Bolívar, a Murillo, y los nuestros, a Piaguayqui Tumpa, por ejemplo, Honorio, ¿no? Sí, claro, tienen también hay, el derecho de estar y presentes el en lugar es así espacios bonito. públicos. O Claro, sea, allá hay un del indígena, pero está al fondo, digamos, ¿no? sí. Pero una cosa así, donde allá en la plaza principal está Simón Bolívar. Medio al margen, ¿no? Sí, marginal. Sí, evidentemente, hay que dar realce a lo nuestro, a lo regional, eso quiere decir, sí, concuerdo contigo. ¿Sí? Y aquí atrás está el obelisco, que es un símbolo fálico, ¿no? Claro. Yo no sé Sus... por qué lo han puesto qué representa al final. Y si tanto le gustaba al alcalde de Claro. Bru lo fálico, podía poner un horcón, ¿no? Mire, una Un vez... horcón es más chaqueño, digamos. Claro, algo así. Por decir, como han hecho en Santa Cruz, ¿cómo se llama? El horcón de las autonomías, algo así, digamos. Al que mojón de la rememore autonomía. a un hito histórico, Claro. digamos, ¿no? Eso, o sea, algo más vernacular, Pero algo más propio. Lo ¿no? mejor, ¿sabe? Que yo debatimos una vez, es poner un árbol de la fauna propia. Claro. Elegante, Claro. cuidarlo, digamos, una especie nativa. Eso es mucho más en sintonía con el medio ambiente, más representativo que estas cosas. Porque son copias, hermano. Esto, por ejemplo, no tiene nada de original egipcio. para nosotros. Esto es Claro, egipcio. El de Buenos Aires también fue criticado porque también es otra copia. Y es Entonces, una... no tiene sentido. Y es un, digamos, en realidad es el dios de la fertilidad, ¿no? Es un pene eso. Sí, ¿no? claro, Es un pene. Claro. Y los egipcios, obviamente, ellos adoraban a ese dios de la fertilidad y que se ha convertido en un obelisco y luego lo llevaron a Roma y de ahí viene acá, ¿no? Sí. Y hemos copiado eso. Ahora, eso responde a una visión de urbanismo que tiene, ¿no? Ahora, yo digo, quizás ni visión de urbanismo tengan. Es decir, son parches, ideas sueltas que no responden a un sistema, digamos, armado de una cultura. Son digamos, ideas ¿no? sueltas, sí. Que se le ocurre de pronto ahí, claro, ¿no? hagamos esto, así, pero no hay una sintonía entre una cosa y la otra. Es decir, tiene que haber una visión de un urbanismo propio. O algo que represente, ¿no? Claro. Por ejemplo, el arco de Juárez, eso es el arco de Juárez. Yo le pido que ponga a la audiencia en internet el arco de Juárez y va a encontrar exactamente el mismo arco que está ahí en la Plaza 12 de Agosto, allá en México. Ese arco de Juárez es hecho para la urna de Juárez. O sea, exactamente lo mismo es. Ahí tiene el diseño de Corinto, el diseño romano, el diseño que no es nuestro, dorico, que no es nuestro. Claro, ¿no? Exacto. Entonces ahí debería estar, por ejemplo, ¿qué se llama esto? Tienen esas figuras, los Huenayeg, si quieren poner algo vernacular, digamos, ¿no? Claro, que responda a lo nuestro, ¿no es cierto? Estamos respetando nuestra cultura y hacia dónde nos proyectamos, etc. Y mostrarla. Entonces, ahí eso es parte de una visión de urbanizar una ciudad. Y ahí, Yacuiba, Villamontes, bueno, tiene un diseño mucho más atractivo, pero Yacuiba hace falta porque somos una ciudad, digamos, en un triángulo pequeño, entonces debemos responder a hacer un corredor, es un corredor de exportación. Tiene que tener algunas áreas de servicio, de desplazamiento vehicular, de carga, de alto tonelaje, etcétera, pero bajo un diseño moderno, coherente, digamos, que tenga una lógica de funcionamiento de ciudad, con áreas, digamos así, descentralizadas para determinados servicios. Claro. Pero no sé si habrán alguna vez pensado en diseñar una ciudad. No, todo se ha improvisado, lamentablemente. Son ideas sueltas, ¿no? Bueno, ideas sueltas, pegadas. Yo quería hablar un poco de todo con usted, porque en otra ocasión quisiera tratar temas específicos. ¿Cómo ve lo que pasa a nivel nacional, la sentencia ahora ya a la expresidenta Yanine Áñez? Mire, como hay una protesta generalizada y el país realmente ha rechazado, ha tomado conciencia, y esa protesta en las voces de los más representativos analistas es una sentencia política que responde a un plan político. ¿Está claro eso? Sí, eso creo que ya la gente lo tenemos bastante claro, que responde claro porque hay hechos históricos comprobables
de que esto es descabellado. Sí. Lo que responde esta sentencia es a blanquear un fraude, es a liberarlo de pena y culpa a un acto delictivo que ha tenido Evo Morales. Cuando eso ha sido muy evidente, ¿no? Porque Totalmente. el mismo presidente, por ejemplo, ha anulado la elección. El mismo presidente. O sea, eso es porque le han pillado con la mano en la masa y ha dicho, bueno, ya está bien, ya. ¿No? El mismo presidente ha destituido al tribunal electoral que hizo el fraude. ¿No? Claro. Y no correspondía que el presidente lo haga. No, sino la asamblea. No es su competencia, pero lo ha hecho. Claro. Ha destituido. Y además ha dicho, convoquemos a nuevas elecciones. O sea, hagamos de nuevo el juego. Sí, sí. Me han pillado. Ahora hagamos el nuevo juego. Entonces, bueno, subía eso, la espuma, claro, de la protesta y ahí ha cambiado de estrategia. Y después se fue al Chapare y después renunciado. O sea, y hubieron 2 días de oscuridad. Claro, no salió el sol, 2 días. Claro. ¿No? Entonces, y no es que la senadora en ese momento, Yanine Áñez, encabezaba un movimiento nacional y le pedía la renuncia y ella hablaba con los militares, ¿no? Y claro, decía, como el típico golpe, ¿no es cierto? Convocante para la revuelta. No, a ella fueron a llamar. Claro, porque era la sucesión más o menos que se vio. Y que esa sucesión fue a convocatoria, a invitación de la Unión Europea, Naciones Unidas, el gobierno de Brasil, el gobierno de España, convocó a los líderes políticos, ni siquiera los líderes estaban en esos movimientos, fueron iniciativas de organismos externos, es decir, venga señor Mesa, señor Tuto, vengan los partidos, los líderes principales, vengan los del MAS, demos una salida a esta situación. Es más, Samuel Doria Medina, y nadie la ha contradecido, y no sé por qué no se hace mucho énfasis en esto. Samuel Doria Medina ha dicho que el que lo llamó a él ha sido Héctor Vargas, no, ¿cómo se llama? El que estaba en la OEA, Saconeta, ¿cómo se llama? Y también Manuel Canela, creo que lo ha llamado. Entonces, sí, exactamente. Sí. Lo ha llamado del MAS, mira, hombre de mucha confianza, Arce, Héctor Arce, Héctor Arce Saconeta, el que está de embajador en este momento ante la OEA, que fue ministro de Justicia, hombre de mucha confianza de Evo Morales. Él lo llamó para decir, mire, como usted forma parte, aunque él no tenía, creo que tenía 2 o 3 diputados. Entonces, queremos reunirnos en la Iglesia Católica, allá va a estar también el MAS, la comunidad, la iglesia, qué sé yo, y vamos a, o sea, el MAS. Claro, ha pedido eso, ¿no es cierto? Eso dijo, me imagino que él tiene pruebas, debe tener grabada la llamada, qué sé yo, y nadie ha salido a decir, no, miente, eso no es cierto. Claro. Es que hay pruebas que no han querido ser admitidas en este proceso, hay pruebas que no han sido ganadas. Ahora, lo importante de este fallo para demostrar la falsedad, digamos, de un proceso inventado, es que hay que comenzar por el principio. El principio fue que hubo una protesta popular, no articulada ni encabezada por ningún partido ni a un líder, fue nacional. No estaban metidas las Fuerzas Armadas. Una protesta popular que fue creciendo, ¿no es cierto? Que comenzó con una brisa y se hizo un huracán tremendo porque ya el fraude se lo develó, fue tan descarado que la gente se enardeció y salió a las calles. Es decir, salió a la calle de forma espontánea la gente común y corriente. Claro. No han salido los partidos políticos, golpes, ningún cuartel que responda a algún partido, algún líder. No fue. Fue la ciudadanía. Ciudadanía plena, así nomás. Y común y corriente, digamos, ¿no? Claro. No de partidos, así, porque... Y con formas de protestas originales, desorganizados, algunos organizados. Inclusive se veía festivo, protestas festivas, hacían su escenario, show, con música, con una parrilla, ¿no? Claro, entonces una protesta muy sana, sin malas intenciones. Sí. ¿Qué es lo que ha pasado? Que se han asustado los líderes. Es decir, Evo y su cúpula se ha asustado y ha tomado una decisión última de renunciar y además que ha abandonado. Y eso no se puede negar. Ha habido abandono del territorio y por lo tanto de las funciones del jefe de Estado. Y en la Constitución, cuando abandona un jefe de Estado, hay que proceder a la sucesión constitucional. Claro. Y en realidad ese es el argumento, ¿no? Porque él ha abandonado, no ha sido inmediato, porque normalmente los golpes de Estado son inmediatos, ¿no? Claro, son golpean y ahí nomás. Claro. Y en el acto, digamos, ha pasado 2 días de que Evo Morales ha renunciado. Son sorpresivos los golpes de Estado. Y son sorpresivos. Además son por la fuerza, ¿no? Claro, o sea, el uso de la fuerza va
ponen las bayonetas, los cañones, qué sé yo, como ha ocurrido, por ejemplo, acá en Bolivia, ¿no? Varias veces. Es decir, detienen a los cabecillas, y toman el palacio, y la toman. fuerza, y toman el palacio, la casa de gobierno, a la fuerza. Además, otro argumento, para el Estado se compone de 4 órganos elementales, ¿no? Según la Constitución. Está el órgano, por ejemplo, ejecutivo, el órgano legislativo, el judicial y el electoral. Solamente uno ha sido cambiado. Bueno, 2 con el electoral. Pero el más principal, que es el legislativo, funcionó todo Claro, igual. el principal órgano. Ha quedado, ¿eh? ¿Y quién tenía mayoría en ese órgano legislativo? Era el golpeado. Y el golpe... Y el más, digamos, los 4 órganos hacen el Estado, no es solamente el Ejecutivo, porque da la impresión de que solo el Ejecutivo, no, son los 4, ¿no? Claro. Los 4 órganos de poder. Así bueno, los 2 los había destituido el mismo Evo Morales, el electoral, sí. ¿no? Entonces estaba intacto el judicial, intacto el legislativo. El legislativo, que es la y el otro estaba sin cabeza, política ciudadana. Y el otro estaba sin cabeza. Donde se condensa la soberanía popular. Está en el legislativo y eso no se lo tocó. Ellos comenzaron a hacer abandono, se asustaron. Había una cualquier abogado, digamos, cualquier aprendiz de derecho, creo que tranquilamente puede darse cuenta, sin necesidad de mucho análisis, ¿no? De que correcto. Es decir, un ciudadano mínimamente informado, con sentido común, se va a dar cuenta que esto es una mentira. Un juicio, un proceso judicial totalmente amañado, con objetivos a veces medio sospechosos, pero el objetivo no es tanto venganza, digamos, ¿no? Sino es blanquear. Claro, tapar algo. Claro, no se lo puede, porque si se reconoce, digamos, que hubo fraude, Evo Morales estaría impedido de ser candidato nunca más, ¿no es cierto? Entonces, ese es el objetivo, blanquear. Entonces, fue error de él. Es decir, lo dejó a sus bases, a un partido grande como es el MAS, que creo que merece ya tener otro tipo de dirigencia. A la deriva, ¿no? Lo ha dejado a la deriva, y cuando el tipo decía patria o muerte, claro. mostraba... Exactamente, mira, me acuerdo ese de patria o muerte, era en todo, inclusive decía el ejército, eso, ¿no? Que es una consigna del invasor, el invasor verdadero, que fue Che Guevara, ¿no? Claro. Entonces, y le decían decir, bueno, menos mal que con este gobierno con el anterior, de Yanine Áñez, con se ha eliminado eso, y se ha vuelto otra vez al subordinación y constancia, ¿no? Entonces, aunque eso creo que ya no, eso de, ¿cómo es mar para Bolivia, ¿no? Vía Bolivia hacia el mar, ¿no? Sí, ya no hay. Eso tampoco, no. Pero no se eliminó ese patria o muerte, eso es verdad. Ahora, y él, al primer cuetazo, al primer petardo, salió disparando. Porque lo que habían eran petardos. En ese movimiento popular había petardo y una Biblia, nada más. Y se vació la Plaza Murillo, aunque el único que estaba ahí sentado, huelga de hambre, era el Tata Quispe. Sí. No había su gente, su representación, nadie estaba haciendo resistencia, porque parecería que había un reconocimiento mutuo de toda la dirigencia y la representación política del MAS, parecería eso. Claro. Sí, nos han pillado a hacerse gas, todo, y a arrinconarse las embajadas. Es decir, eso es tan notorio que no se puede negar, no se puede negar. Decía, el MAS realmente lo que tiene que hacer es recomponerse y deshacerse de esa cúpula que le ha causado maliciosa. Tiene derecho a existir como partido, mucha ciudadanía, tengo amigos que son masistas, pero son gente sana, mucha. Entonces ellos tienen derecho a tener una dirigencia realmente que cumpla la norma. Pero esta rosquita le está haciendo mucho mal al MAS, a su militancia y al país. Gente bien intencionada, que cree en el MAS, pero equivocada, ¿no? Porque el MAS es un partido populista. Claro. Y un partido que solamente lo que le importa es el poder, punto, nada más, ¿no? Pero bueno, la militancia se respeta su opción, ¿no es cierto? Pero esa militancia ha quedado frustrada. Por eso hay tanta división en el MAS. Sí. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta los mismos masistas que su cúpula dirigencial, que han manejado tanto dinero, 14 años, los ha abandonado y no les ha dado un norte. Es decir, en la situación más difícil para su gobierno, han demostrado una total cobardía y falta de patriotismo. Claro.
Entonces, eso es un hecho totalmente censurable. Mm. Censurable por parte de su misma militancia. Sí. Entonces, está claro la cosa, está muy claro. Ahora, el expresidente Morales ha revelado que él, presidente Arce, presidente de la Cámara de Diputados, senadores y algunos ministros han decidido cuál es la ruta para condenar la... ¿Qué opinas de eso? ¿Es una ingenuidad? ¿Se le fue? O sea, yo no puedo creer que el presidente se venda solo, digamos, y el expresidente, y revele semejante situación. ¿Qué detrás he de visto eso? la declaración que ha hecho por las redes Evo Morales en el sentido de que esta condena, este proceso judicial contra Yanine Áñez responde a una decisión política de esa cúpula. Él, Arce, Choquehuanca y compañía. ¿Sí? Es decir, ellos han decidido, han elaborado la condena. ¿Y dónde está el órgano competente para eso? ¿Dónde está el Poder Judicial? Quiere decir que, entonces, da a entender claramente que ellos dicen, nosotros dictaminamos justicia, claro, o injusticia, y el Poder Judicial nos acata nuestra decisión. Es decir, lo ha dejado al Poder Judicial en evidencia pública, lo ha dejado totalmente frente a la ciudadanía, decir, bueno, el Poder Judicial responde a nosotros, lo ha dicho él. Pero ahora, ¿será tanta inocencia? Eso que pregunto, o sea, mucha ingenuidad, digamos, ponerse la mina y que explote, pisarla, ¿no? Ponerse la mina él mismo y pisarla para que explote. Sí, realmente da a pensar, ¿no? Y yo creo que hay atrás de esto, no creo que Evo no es novicio en política, claro, tan ingenuo, claro, digamos, ¿no? No es ingenuo, no, es un hombre vivísimo, que pero llena de picardía. ¿Qué hay de atrás? O sea, yo sospecho que quieren desbancarlo digamos, en este caso, al presidente Luis Arce, lo quieren desbancar, por un lado, y segundo, yo pienso que hay una intención clara, digamos, de tomar el gobierno por la fuerza. Quizás estoy delirando, ¿no? Pero no sé, es que cualquier cosa se puede pensar pues, de este gobierno. Yo creo que ellos están en la misma especulación de vos. Ellos deben tener unas 2 o 3 escenarios posibles, pero que no se deciden por ninguno, porque las circunstancias que van analizando es muy cambiante, no les permite que sea factible alguna salida que ellos tienen. Pero el deseo de esa cúpula no es del partido, claro, todo el partido, no. Yo lo respeto al partido más. A esa cúpula que le ha causado mucho daño a ese partido, esa cúpula es la que está causando estos problemas al país en un momento de alta crisis económica. Tenemos que tomar definiciones importantísimas. Sin embargo, fíjate, se andan bombardeando poder ejecutivo con el poder chapareño, digamos, ¿no? Entonces, ahí la verdad que da mucho que pensar. Sospecho que ellos tienen algunos planes, pero ninguno lo tienen realmente ya diseñado para decir, esto vamos a hacer. De que estoy seguro es que la cúpula quiere retornar al poder, sí, de alguna forma. Pero las circunstancias del país, las condiciones, dudo que en el análisis le digan manos a la obra. Por eso. Pero ese es su objetivo de ellos. Ahora, no saben cómo llegar a ese objetivo. Ahí está la confusión que tienen ellos. Por eso sacan... Yo lo que veo, Esteban, por ejemplo, ha habido un cerco a Santa Cruz hace poco, varios municipios bombardeando a Camacho. Yo decía, Evo le quiere mandar la Biblia también a Camacho, o la cartita también a Camacho. Bueno, firmar la carta de renuncia a la gobernación de Santa Cruz. Después hay un acoso, digamos, presión a la alcaldesa del Alto, que no está respondiendo a la cúpula del MAS. Y son del mismo partido. Y son gente del Evo, y la Eva Copa la denuncia que es gente afín a la ala dura del MAS, del Evo. Ahora le están arremetiendo contra el gobernador de Tarija, también. Es decir, fíjense, aparecen diferentes flancos de ataque al orden público establecido, a los poderes gubernamentales de los departamentos. Entonces, ¿a qué responde? Yo digo, son estrategias, son como fogonazos que dan para controlar, atemorizar, inhibir cualquier... Hay que reconocer, por otro lado, y hay que ser autocrítico, que el gobierno de Áñez fue un desastre. Sí, señor.
un gobierno inoperante, inepto, un desgobierno. O sea, Sí. la población tenía esperanza de que la oposición lo podía hacer mejor, que ya cansado con el masismo, el autoritarismo, y viene un gobierno igual de autoritario que el anterior. Sí, O sea, eso es una realidad también, o sea, hay que reconocer eso. claro, ¿no? El año de Jeanine Áñez ha sido un gobierno realmente pésimo en términos de gestión administrativa del Estado y de gestión política. No ha demostrado ninguna capacidad. Fíjate los escándalos de corrupción en tan poco tiempo que se dieron. Es decir, hubo algunos elementos que ascendieron al poder que el movimiento popular nacional boliviano, que luchó durante 21 días, no fue para darle el mandato para que sea candidata. Ese fue no fue que le mandó para que vayan a robar, a hacer actos de corrupción. Es decir, no respondió al mandato. Y ahí se nota realmente que la cultura política boliviana no es solamente del ala opositora, es también del ala de ambos lados, de toda clase política. Todo el sistema político boliviano y la ciudadanía, el militante también tiene digamos, una forma de pensar autoritaria, poco tolerante, y la clase política sin ninguna lucidez política. Porque no le entienden. Yo creo que si ella hubiera salido bien, o sea, hubiera hecho su papel, hubiera convocado elecciones donde debía convocar. Ese era su mandato. Ella lo alargó y posterior a convocar inmediatamente, ¿no? Antes que se agudice la pandemia. Más bien a llamar a los candidatos de oposición para que los candidatos se pongan de acuerdo y no vayan así esparcidos, tomarse el liderazgo de ese papel, ¿no? Al ponerse de candidato ella ya perdió pues autoridad, claro, ¿no? Claro. ¿No crees que si eso hubiera pasado, si hubiera comprado su papel y si hubiera ocurrido lo que pasó ahora no hubiera salido la ciudadanía a defenderla? Obvio que claro, salió. Sus primeras acciones de ella obviamente han ido alejando el apoyo popular que tenía altísimo. Era uno de los líderes que subió en las encuestas altísimo. Por eso los oportunistas, no nos olvidemos los oportunistas también de años que abandonaron a Mesa y fueron a aliarse con ella. Tienen nombre y apellido, Revilla en La Paz, Adrián en Tarija, etcétera, etcétera. Es decir, fíjense, se han ido a aliar con ella por puro oportunismo. Es decir, están demostrando la misma maña, artes políticas, comportamiento de los que critican supuestamente. Lo abandonan a Mesa, se van con Áñez, y después Áñez baja su candidato y quieren volver a... Sí, quieren volver con Mesa, ¿no? Y aflora también Camacho, otro inepto político, aflora con su candidatura. Y le resta a Mesa. Y lo divide totalmente. Y ahí cierra el paso. Es decir, ¿qué demuestra? Que la oposición en aquella época no ha tenido la capacidad, y hasta ahorita está demostrado que tampoco tiene la capacidad de organizarse, de tener grandeza política por el bienestar del país, sobre todo. Diseñar un pacto de unidad. Estamos como los venezolanos, muy parecidos. Sí, cada uno por su lado y pedacitos, ¿no? Ahora, sobre el Chaco, veniendo ya a la región del Chaco, 16 años de gobierno continuo del MAS en el Chaco. 16 años, hegemónico, porque ejecutivo que salió ganando con la oposición, al otro día se pasó al MAS. Sí, ¿no? señor. O sea, en Villamonte, aquí en Caraparí, hubieron gente que salió de la oposición, ¿no? Con el voto del opositor. Pero se pasaron rapidito al MAS. Fíjate ese comportamiento. El MAS, desde hace 16 años, gobierna el Chaco y gobierna hegemónicamente. Sí. Y ahora los 6 ejecutivos son pintados de azul. La única asamblea opositora, digamos, es el Consejo Municipal de Caraparí. Después todos están en manos del MAS, ¿no? Controlados por el MAS. Ahora, ¿cuál es tu balance? Yo estaba revisando los datos, el INE acaba de publicar las proyecciones, los datos del 2022, y realmente son alarmantes, ¿no? 18% de la población del Gran Chaco tiene las necesidades básicas satisfechas y 82% están en la pobreza. Con tanta cantidad de plata, seguimos atravesando un momento crítico económicamente. O sea, no ha cambiado nada. Sí, ahora yo me remito un poquito más atrás. El censo 2012
ya decía lo que ha arrojado los datos que vos son nuevos, ¿no es cierto? Sí. El 2012 decía que la pobreza estaba en 40% y la gente en umbral de pobreza el 42%. Ahorita se han unido, ya se han sumado, entonces ya hay ese 80% de pobreza. Eso es coherente. ¿A qué se debe eso? Justamente porque han habido desde 2014 el bajón para todo el país y principalmente en el Chaco, bajón de los ingresos fiscales por regalías y IDH, lo cual no ha inyectado a la economía regional los recursos, ¿no es cierto? No ha inyectado, lo cual permitía de todos modos una actividad económica basada en el comercio, la informalidad, etcétera, etcétera. Pero desde ese año ha comenzado a bajar, lo que quiere decir que el modelo económico, comunitario, productivo es solamente un nombre largo y hueco, que no responde a nada. Y que ese modelo no ha hecho diversificación de la economía. Pero es un modelo rentista, pues. Claro, es un modelo pero dice productivo, comunitario, y las comunidades están totalmente abandonadas. No, pero en los hechos, claro, ese es el nombre así rimbombante, muy largo, así como tú dices, pero en los hechos es un modelo rentista. El mismo vicepresidente, me acuerdo, porque esto no es nuevo, ¿no es? Esto ya viene de la anterior gestión. El mismo vicepresidente le preguntó, una vez lo cuestionaron a él, los medios y prensa internacional, inclusive Le Monde de Francia, tuvo una entrevista con un intelectual de la izquierda destacado, Ignacio Ramonet. Y claro, él le dijo... Le Monde diplomático. Ajá, el Le Monde. Él le dijo, ¿cómo va a hacer Bolivia para salir del extractivismo? Y ahí él no supo cómo, digamos, responder bien, porque el tipo lo ha interpelado de verdad, ¿no? Y él en una multitud ahí de gente dijo, si nosotros no exploramos el gas, estaba también en disputa el tema de las reservas y todos esos problemas, ¿no? que todavía persiste, decía, ¿de qué vamos a vivir? O sea, el chip, la mentalidad que tiene el gobierno es rentista. Sí. O sea, él lo dijo Álvaro García Linera, ¿no? Si no explotamos el gas, si no entramos a la reserva del Tibnis, aquí de Tarquía, qué sé yo, si no entramos, ¿de qué vamos a vivir? Claro, es que responde a ese enfoque rentista. Sí, entonces el modelo es rentista. Generalmente estos populismos son rentistas, ¿no es cierto? Primario exportador, o sea, aquí es exportar materia prima y no industrializarla, digamos, ¿no? Es decir, destruirla la Pachamama, que supuestamente la adoran, le hacen homenajes cada año nuevo, etcétera, etcétera. Es decir, unas contradicciones en el discurso que ha tenido este movimiento populista. La verdad que da mucho para el análisis el enfoque, el modelo que ha hecho el MAS en estos 14 años, porque es el culpable de que lleguemos a esta situación. Claro. Como dice el economista Gonzalo Chávez, un eminente economista que ha estudiado afuera y conoce muy bien la economía boliviana, dice, Bolivia ha recibido lo que ha recibido muchos países de Europa para la reconstrucción de Europa posguerra mundial. 60.000 millones de dólares han recibido para reconstruir, y se han reconstruido, han rehabilitado las industrias, las carreteras, los ferrocarriles, todo estaba destruido. Nosotros hemos recibido una cantidad parecida para 11 millones. 50.000 millones. 50.000 millones para 11 millones de habitantes. ¿Y dónde está, digamos, ese aparato productivo, industrializado, aunque sea economía de Estado, ¿no es cierto? Estatista? Ni siquiera. Han hecho unas cuantas empresas que todas están quebradas, sin funcionamiento. Hay grandes y claritos fracasos del modelo. Entonces el modelo, hay que decirle, señores, ustedes se aplazaron, vamos por otro y apuntemos realmente al desarrollo sustentable, transitando hacia una economía no rentista, no extractivista, ¿no es cierto? Claro. Fíjate vos lo que ahorita está pasando. El mundo está necesitando alimentos y esa es la tendencia a futuro por el cambio climático. Un país como la Argentina, por ejemplo, que produce alimentos puede estar bien, pero como hay un esquema parecido en la Argentina, al gran productor de alimentos en la Argentina, como dicen, la Argentina produce alimentos para 20 argentinos. Sí. Entonces,
Entonces están exportando, pero tienen cepo, les prohíben las exportaciones y del 100% que exportan, 60 se queda para el Estado. Sí, así es. Entonces, Lo mismo que pasa ¿dónde aquí. está la utilidad? ¿Dónde está el incentivo para que un productor realmente ensanche su producción ganadera, agrícola, porque hay tanta variedad de grano? Ahorita la Argentina podría estar usufructuando su posición de productora de alimentos, como han hecho en la Segunda Guerra Mundial. Se ha hecho rico en la Segunda Guerra Mundial la Argentina, porque Europa estaba en guerra y necesitaba todo tipo de alimento y la Argentina la prohibía y la vendía caro. Le vendía caro. Nosotros podíamos implementar, o sea, planes inmediatos de producción agropecuaria. Lo que está haciendo el Paraguay. El Paraguay, ayer he sacado una noticia, lo he compartido, había estado entre los 10 países Paraguay, los top 10 de la producción arrocera del mundo. Mira. El Paraguay. El El paraguaycito que tiene 6 milloncitos de habitantes, es más chiquitito que nosotros, no tiene las grandes praderas, grandes terrenos que tenemos nosotros. Que tiene gran parte del Boquerón, que es el mismo Chaco que tenemos nosotros. Claro, gran parte es Chaco. Y que está ahí la ganadería y están produciendo, pero de manera impresionante. No, tiene mucha ganadería. Y están exportando carne de calidad, carne, a la China. Sí, grano. Y Paraguay hace 30 años estaba detrás, muy debajo. ¿no? Claro, detrás de nosotros éramos pues una potencia en comparación de eso. Y ahora... Sí. Bueno. Es decir, ¿qué es lo que responde? Quiere decir que el Paraguay, o sea, su clase dirigente, ha tomado otro modelo de desarrollo. Correcto, claro. Ha tomado y ha hecho pacto. Por ejemplo, yo sé que ha hecho con el gobierno de Israel. Para el Chaco paraguayo han hecho un plan estratégico con Israel para desarrollarlo al Chaco paraguayo. Ahora, ¿por qué? Pero a ver, eso del MAS, y está bien, yo estoy de acuerdo plenamente en ese tema, pero ¿por qué el MAS ha tomado, con estos resultados, Walter, estos resultados catastróficos así, que la economía está mal, en Yacuiba, que es una ciudad, digamos, fronteriza, que tiene ciertos oxígenos, Caraparí, uno va a Caraparí, realmente es un desierto, ¿no? O sea, es una ciudad medio fantasma, con todo el respeto que tiene Caraparí. Sí, yo le tengo mucho cariño. Pero es verdad, yo he ido las veces que he ido. Villamonte lo propio, es decir, silencio. Aquí hay un poco de movimiento, quizás por la frontera porque sea más grande, pero en Caraparí es realmente perturbador eso, ¿no? Sí. Entonces, esa evidencia de que el modelo, los masistas han fracasado, qué sé yo, vuelve a ganar el MAS. Sí. ¿A qué se debe? Lo que vos decías, el chip del ciudadano, la cultura política boliviana. La cultura política boliviana es justamente rentista, paternalista, aunque bueno, quizás nosotros seamos un poco así, aunque somos autocríticos personalmente, pero hay ese chip, como dice un amigo, hay ese chip metido, es decir, ese modelo rentista, porque siempre hemos vivido de los recursos naturales, del extractivismo. Desde que nos descubrieron. Desde que nos colonizaron, por decir, ¿no es cierto? Hemos vivido de eso, entonces es arañar a la madre tierra, el estaño, el oro, el platino, todas las riquezas naturales. Entonces, la gente le crea a la oferta. El último candidato a gobernador de Tarija, Álvaro Ruiz, ofrecía un bono de 5.500, creo. Entonces la gente, fíjate vos, vos le pones un anzuelo de platita y la gente pica. No, y lo mismo el gobernador actual, ¿no? Y el gobernador también, otro bonito, es decir, la competencia de gobernadores a costa de quien, si esos bonos vienen de nosotros. ¿A quién reparte plata? Claro. Como Papá Noel, digamos. Claro. ¿no? Entonces, fíjate, esos recursos públicos no son del candidato. Vienen del extractivismo, pero es para todo Bolivia. Y ellos quieren manejarlo a su antojo, regalando esa plata, descuidando realmente el desarrollo. Claro. ¿No es cierto? Descuidando el desarrollo. Yo te voy a dar un dato. La Argentina, lo que está pasando. La Argentina, la ciudadanía, los gauchos están desilusionados con el peronismo. Muy bien. Algo parecido, te cuento, podemos descubrir en Bolivia. Han hecho una encuesta. 61% de los argentinos
no esté de acuerdo con el modelo argentino, peronista, kirchnerista, no esté de acuerdo. Hay que cambiar ese modelo, vamos, transitemos al liberalismo, aquí lo ponen a Milei, es decir, a otro modelo no extractivista, rentista, porque los argentinos son puro planes, sí, puro bono, ¿no ves? Impresionante la subvención. Bueno, hacen ese estudio del 61%. A ese mismo 61% y le dice, esta medida tomaría? Es decir, subir impuestos, no. No, dice, ¿no? Quitar los bonos, no, dice. Entonces, después, aumentar esto, no. Es decir, las medidas duras de ajuste para desmantelar el modelo... No aceptan. No aceptan. Entonces hay una contradicción, dice, no queremos esto, pero entonces apliquemos las medidas que corresponden. No queremos esa medida. Entonces, ahí está el chip del ciudadano, ¿te das cuenta? El mismo ciudadano no sabe, está confundido. No está dispuesto, digamos, a sacrificarse. No está dispuesto a cambiar de vida. Porque ajustar, achicar el Estado, achicar el gasto público, significa recortar pues muchos privilegios. Claro. Son privilegios, que te paguen la luz, que te paguen... ¿Cómo vas a mantener masa de gente sin trabajar por puro bono? ¿No es cierto? Yo, por ejemplo... Además, aquí, hasta las embarazadas tienen, ¿no? Sí, tienen mucho más bonos que nosotros. Claro, mucho. Entonces, esa gente ya está mal acostumbrada. En Bolivia, por ejemplo, los bonos, yo sé que son útiles, pero deben ser focalizados. A sectores vulnerables y temporalmente. Verdaderamente. Por ejemplo, el Prosol. Reciben ricos, millonarios. Claro, el Prosol, ¿no es cierto? Gente que vive en el campo, que tiene una hermosa camioneta. La canasta alimentaria es lo mismo. Pues, la canasta también debe ser focalizada. Claro, recibe gente que tiene mucha plata, tiene casa por todos lados y recibe. Y son los que están de dirigentes, inclusive. Algunos. Y se vienen de Santa Cruz, que viven chaqueños en Santa Cruz, a recibir su canasta alimentaria. Es decir, ¿por qué no se hace un estudio? La canasta alimentaria será destinada a aquella persona adulto mayor que tiene un ingreso menor a 2.000. Claro. Ese merece. ¿No es cierto? Ahora, eso es hacer política, digamos. Ahora, finalmente, Chichi, ¿no es problema de la oposición? Yo creo que oposición y justicialismo están lo mismo, por eso te digo. Aquí en Yacuiba, o sea, hablando de Yacuiba, o sea, ¿no será que el MAS ha ganado así de manera hegemónica? Mira, los 6 son ahora azules. Sí. Después del fracaso que yo estoy de acuerdo con el que has graficado, económico, ¿no? Desde el 2016 ha ido bajando. ¿Bajó los recursos económicos? Bajó. Claro, es facilito hacer gestión con mucha plata, ¿no? Claro, cualquier inútil. Claro. Y además sigue regalando. Cualquier inútil. Sigue ganando elecciones. Pero ha ido bajando y ha bajado la calidad de gestión. Y la gente ha vuelto a votar por el MAS. Es decir, yo pregunto, ¿no será que la oposición, el problema está en la oposición? Estamos echando la culpa al MAS y al MAS. ¿El problema está en la oposición? Sí, mejor es pensar así. Mira, la oposición piensa parecido al oficialismo, con la diferencia que el uno está sentado en el poder, el otro está en la oposición, y le tiene envidia. Nada más. No tiene un plan diferente, no la tiene clara la película. Quiere hacer lo mismo. Quiere ir a sentarse al mismo sillón. Entonces, y hacer lo mismo. No hay diferencia ideológica, programática, de política, de enfoque, de desarrollo, no. Es solamente envidia. Yo te envidio porque vos manejás la plata, viejo. Entonces yo quiero ir a sentarme ahí y manejar esa chequera. A eso se reducen las oposiciones. Entonces, ahí lo explicamos todo. Por eso vuelven a ganar los mismos. Sí, dicen porque a mí me sorprendió que frente al fracaso evidente, pero evidente, no estamos aquí especulando, podemos mostrar cifras, porque qué caña, Rengifo, ¿no? Vallejos, el anterior alcalde, que ha vuelto otra vez a ganar ahora, han fracasado su gestión. Claro. Un tema importante como la salud, por ejemplo, no han resuelto, habiendo tanta... El Chaco, los municipios del Chaco, los 3 municipios, son los únicos que reciben recursos adicionales exclusivamente para salud, y la salud está un desastre. Y no es poquito. Claro, no es poca no plata. Ha sido poquito, claro. Entonces, y la gente vuelve a votar por ellos. O sea, Einstein dice hacer lo mismo, estúpido es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Claro. Vamos a votar por lo mismo, a ver si cambia. Si quieres resultados diferentes, no hagas lo mismo. No es lo mismo, en otras palabras. Claro.
Sí, la verdad, yo me explico en la cultura política boliviana. Es decir, ya ha hecho carne en la mentalidad colectiva esa forma de hacer política, de acceder, porque estoy seguro que la mayoría de los ciudadanos, jóvenes y viejos, apuntan a un partido para ganar una elección, no tanto por sacrificarse y ponerle el hombre a la gestión de tu municipio, de tu región, van por acomodarse y sacarle beneficio. Sacarle beneficios personales. Pero y aquellos por lo menos por tener una peguita, claro. porque este país en 14 años no le ha brindado. Claro, claro. Me está dando una mala noticia, pero usted, ¿no? O sea, me está dando una mala noticia. Con lo que acaba de decir es que quiere decir que no va a cambiar, o sea, que los masistas van a ganar siempre, o los populistas, digamos. Sí, hay una tesis que se maneja mucho, que yo no estoy muy de acuerdo, más de acuerdo estoy con don Hugo Celso Felipe Mancilla. Otro enfoque, que el nacional popular, que es una esencia de la mentalidad boliviana desde René Zabaleta Mercado. Dice, ¿no? Aunque nadie sabe qué es eso, ¿no? No, sí, ¿no? Pero es un bodrio eso, ¿no? Es una forma. Y lo usan así como si una gran cosa, un gran descubrimiento. Claro, ¿no? Que hay que estar conectado con lo popular, con la nación. Zabaleta, en realidad Zabaleta lo que ha dicho es que la burguesía ha fracasado y ahora le corresponde a lo popular gobernar, punto. Ese es el nacional popular. Sí, ampliar el poder, integrar, incluir a los sectores desposeídos, pero ese mismo ya lo vienen haciendo de Melgarejo, hermano, lo han venido haciendo Linares. ¿Y qué resultados tenemos? Es decir, puro demagogia, se utiliza a la clase pobre, al indigenismo, sobre todo, al sector campesino, como escaleras para ascender. Entonces, aquí lo que hace falta es una revolución del pensamiento. Nosotros decimos como Cayetana Llobet Álvarez de Toledo, hace falta una revolución cultural. Ahí debe ser la batalla, en la revolución cultural. Es decir, que la gente piense de nuevo, repiense lo que ha hecho, repase la historia reciente y descubra las causas, porque no puedo decir que Bolivia, hermano, después de 14 años de bonanza, ingente cantidad de plata, no tenga el desarrollo, el aparato productivo, generador de empleo y riqueza. Diversificado, ¿no? Claro. Independiente, o por lo menos menos dependiente del gas. O de los ejemplo, el Paraguaycito. El Paraguaycito. Que ni siquiera el Paraguaycito es mucho más diversificado. Claro. Gran productor de arroz, ¿no es cierto? Y no están perforando, buscando pozos. Claro, porque no tienen tampoco, ¿no ves? Aquí los políticos andan con su punzón pinchando la tierra para encontrar, ¿no? Gas, ¿no? Bien, finalmente muchas gracias por la charla, realmente muy interesante conversar contigo aquí en la plaza al aire libre y hablar de estos temas que nos gustan mucho a nosotros. Sí. ¿Qué esperanza hay, pero para terminar esto, ¿no? Para no dejar así, porque la gente debe estar en este momento más nerviosa con lo que ha escuchado. ¿Qué esperanza? ¿Hay alguna posibilidad de cambio? Mira, el MAS, malísimo. La oposición, malísima. Y cuando decías hace rato, la oposición, igual que el MAS, quieren una pega, buscan sus beneficios personales nada más. Y yo pensaba en el Consejo Municipal. Pero y es cierto, pues. O sea, no hay cómo defenderlo los tipos. O sea, me refiero a la oposición, ¿no? Sí. Porque uno cree que podría salir, pues, podría adherirse, digamos, a la oposición, ¿no? Si uno está en contra del MAS, entonces quiere decir que uno puede adherir, pero no se puede adherir uno a ellos. Si hacen lo mismo. Claro, exactamente, por eso hay que verlo ya con el poder para conocerlo, ¿no es cierto? Entonces, y eso ya nos está repitiendo. Entonces estamos huérfanos. Estamos desamparados. Totalmente, no hay una ¿Quién oposición. nos representa? A ver, como... Que señale un rumbo. Claro, diga, ya vamos. Que no vaya a hacer berrinche al Consejo, que no vaya a hacer, digamos, una oposición destructiva. Que tenga vaya ideas. A proponer ideas, planes y señale un nuevo rumbo y que fiscalice, pero con propuesta y que haga realmente lo que debe hacer. Pero no hay eso. Y a nivel nacional tampoco. Es más dramático. ¿Hay esperanza? Finalmente, terminar. Yo a corto plazo no tengo esperanza. Lo que yo veo que el país va a entrar en una crisis mucho más profunda que ahorita. Y no tanto porque por ahí el gobierno va a decir la culpa la tiene Rusia. Le van a echar la culpa, aunque no a Rusia, sino a Ucrania le van a echar, porque Rusia son sus aliados, ¿no ves?
por el efecto de la guerra. Van a decir, no, señor. Bolivia ha despilfarrado sus recursos y lo ha dejado endeudado el modelo. Nos ha dejado recontraendeudado como nunca antes en la historia. Ni Banzer nos dejó tan endeudado. Entonces, esa deuda hay que pagarla. Así es. Nuestros impuestos no están creciendo, ¿no es cierto? Las regalías están bajando, el gas se está agotando. ¿Qué perspectiva, qué esperanza tenemos? No le veo. De la parte opositora política, no veo esperanza, alguna señal de reacción, algún liderazgo, algún movimiento político, no. Yo lo que le tengo más fe es al ciudadano de a pie, la emergencia del ciudadano que está tomando conciencia de su responsabilidad. Veamos hasta dónde llega eso. Veamos hasta dónde llega eso. Gracias. Gracias a ti. Les dije, una conversación realmente interesante con mi amigo Walter Chavarría. Esta entrevista se hizo en la Plaza de los Libertadores, en un día soleado, muy hermoso, muy lindo. Mientras disfrutábamos ahí del buen clima que hay en Yacuiba en estos días, conversamos y hablamos sobre temas importantes. Bueno, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por su atención. Les invito a que ustedes hagan sus comentarios, compartan este video para que otra gente lo vea. Pongan en los grupos, en la cuenta de WhatsApp, en el Twitter, en el LinkedIn, en el Instagram, bueno, en todo donde ustedes puedan compartir. Compartan para que otros, y mándenle por WhatsApp a los amigos para que vean y obviamente disfruten de todo lo que hemos conversado y lo que hemos charlado, que es de interés general. Estamos saliendo todos los días a través de este medio, así que les invito a que nos acompañen siempre y por favor denle me gusta y compartan esta información para que otros también se enteren. Muchas gracias, nos encontramos en el próximo video.